calles pasa envolviendo cada corazón y la ciudad se viste de luces celebrando la estación. Por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Este es un tiempo anticipado que grandes y chicos anhelan vivir. La alegría de todos los pueblos, el júbilo eterno de compartir. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. En el tiempo de Navidad recordamos un suceso histórico de mucha alegría. Por eso hacemos fiesta. A ver. Eso. Vamos, todo el mundo. Muévase. Sí, señor. Nos une la paz, la fe, la esperanza, nos une el amor, la felicidad. Pinta tu vida con estas palabras, son los colores de la Navidad. Es Navidad, compartirán la dicha. Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a Buenas tardes, casi noches, hermanos. Dios les bendiga. Good afternoon, everyone. God bless you all. Esperando que hayan pasado un día agradable, We hope that you have spent a very good day, una semana agradable, a great week. y que ya casi terminando esta semana, que estamos en jueves, And now as we finalize this week, now that we're on Thursday, que Dios nos siga bendiciendo en todo lo que hagamos that God would continue to bless us in everything that we y que do. sigamos dándole la gloria a Él en todo lo que hagamos. And we could continue giving Him all the glory in everything that we do. Sean todos bienvenidos una vez más, hermanos. We welcome you all once again.
Estamos reunidos para leer la palabra de Dios. We are reunited to read the Word of God. Si alguien la quiere estudiar mientras la leemos, If someone here wants to study while we read it, le va a ser de bendición. it's going to be a blessing to you. Amén. Amen. Vamos a orar todos juntos. Amén. Let's pray out together. Para Amen. que Dios haga lo que quiere hacer esta tarde con cada uno de nosotros. For God to do what He would want to do in each and every single one of us. Padre, te damos muchas gracias Father, we thank you por el privilegio que nos das for this privilege that you've de given estar us una vez más reunidos en tu nombre. to be reunited in your name. Padre, no tenemos palabras Father, there aren't enough words para decirte lo grande y maravilloso que eres para cada uno de nosotros. to tell you just how great you are to each and every single one of De us. saber el privilegio que tenemos de ser llamados hijos tuyos. To know the privilege that we have of being called your Padre, en children. esta hora que nos hemos reunido con el único propósito de agradarte, Tonight, as we've gathered together with the only purpose but to please you, te pedimos que tu Santo Espíritu tome el control como Él quiere tomarlo we ask that your Holy Spirit would take over y que podamos leer tu palabra and we would be able to read your word y escucharte hablar and hear you speak. y que tomamos dirección And we could take that direction para seguirte dando la gloria y la honra solo a ti. in order to continue giving you the glory. En tu nombre lo pedimos y te damos muchas gracias. In your name we ask and we thank you. Amén. Amen. Amén. ¿Listos, hermanos? Amen. Are we ready? Aleluya. Va a decir, hermano, ¿usted por qué sigue diciendo hermanos y hermanos y hermanos? Porque ya sabemos que somos hermanos. Brother, why do you keep saying brother, brother, brother if we know that we're brothers? Bueno, pues si vamos a ser familia, Well, if we're going to be family, a lo mejor va a haber hermanos, primos, sobrinos, tíos. maybe there's going to be brothers, cousins, uncles. Esa es la familia que nosotros conocemos normalmente. That's the family that we know of in usual terms. Pero la familia en Cristo somos hijos del mismo Padre. But as a family in Christ, we are children of the same Father. Por eso nos decimos hermanos. That's why we call each other's brothers and Amén, sisters. hermanos. Amen. Amén. Gloria a Dios. Seguimos adelante. Amen. We'll continue forward. A través de la vida que estamos viviendo Across our lifespan, y cuando estamos aprendiendo de las cosas de Dios, and when we're learning about God and the things of God, leemos las historias de grandes personajes. we read the stories of very great personalities. Leemos las historias de personas que fueron grandes y tuvieron grandes fallas también. We read the stories of great men and women that had great goals, but also great failures. Por ejemplo, Pedro. For example, Peter. Pedro, hermanos, él ha dado su vida parte a muchos mensajes. Peter has given his life to speak tremendous messages Usando la vida de Pedro. using this life of Y Peter. podemos ver lo que Pedro ha hecho. And we can see what Peter has done. Lo conocemos. Si tenemos años conociendo a Cristo, And if we have some time knowing Christ, yo estoy seguro que conocemos a Pedro. I know very well that we should know Peter as well. Va a decir, hermano, ¿cuál Pedro? El apóstol, And you can say, well, which Peter? Well, the apostle el Peter, discípulo de Cristo. one of the disciples of Jesus. ¿Recuerdan? Do you remember? Pedro era de arranque. Peter, he was up there. Pedro pasaba algo y él arreglaba las cosas como tenía que arreglarlas. Oh, if something happened, Peter, he got his stuff together and he did what he had to do. Vemos a través de la Biblia que se arrancaba arrancando orejas, We can see throughout the Bible that he would take out ears, pero también podemos ver but we can also see cómo Dios lo usó de gran manera para ganar muchísima gente, how God used him in order to reach many, many lives, para aventarse tremendos sermones, to preach amazing sermons. para hablar y hablar y hablar y hablar de lo que es la palabra de Dios. God used him to speak and speak and speak his word. Y podemos ver a Pedro. And we're able to look at his Y life. muchas veces queremos ser como Pedro, And a lot of the time we could even want to be like Peter. pero no todos podemos ser como Pedro. But not all of us can be like Peter. Dios nos ha llamado a ser God has called us nosotros, to be ourselves en Él, in him, en Cristo Jesús. in Christ. Hemos sido llamados a reflejar a Cristo en nuestras vidas. We have been called to reflect Christ in our lives. Pero podemos ver la vida de estos personajes. But we can see the lives of these people. Y a veces queremos ser como ellos. And sometimes we want to be like them. Queremos hacer las hazañas que ellos hacían. We aspire to be like them. Queremos ser tremendos predicadores. We want to be amazing preachers. A veces también queremos andar queriendo arrancar orejas. And sometimes we also want to take out some ears. Y decimos, bueno, si Pedro lo hacía, pues a mí también me la perdonan. And we can say, well, if Peter did it, then, I'll be forgiven too. Aleluya. Sí conocen a Pedro entonces, hermanos. So yes, you guys know about Peter, right? Y cuando queremos imitar personajes de la Biblia, And when we want to imitate people from the Bible, no todos podemos ser como Pedro. not all of us can be like Peter.
El Señor quiere que seamos únicos, que seamos nosotros mismos usando los mismos principios de ellos. God wants us to be ourselves, but using the same principles that they used. Lo que ellos usaron, el Señor Jesús quiere que lo conozcamos y lo usemos What they used, God wants us to know it and use it ourselves para lograr esas hazañas. in order to reach those goals, ¿Ya? Esas cosas que ellos hacían. those things that they did. Pero si no podemos ser como Pedro, But if we cannot be like Peter, tal vez podemos ser como Andrés. maybe we can be like Andre, ¿Ya? Su hermano menor. Andrew. Posiblemente te preguntes, ¿quién es Andrés? And who is Andrew? Hermano menor de Pedro. He's Peter's younger brother. Pero como que nadie habla mucho de Andrés. But no one really talks about Andrew. Posiblemente porque Andrés no está registrado con tremendos mensajes. Maybe because Andrew isn't in the Bible with really great sermons O queriendo cortar orejas. or wanting to cut off people's ears. Pero no quedó registrado haciendo eso. And he wasn't written down in the Bible doing those Pero things. quedó registrado haciendo otras cosas. But he was written doing different things. Vamos a conocerlo. So we're going to get to know him a little bit. Posiblemente no podremos ser como Pedro. Maybe we can't be like Peter Estar en grandes escenarios con un gran público. and be in these great scenarios with the great public, Ganar tantas almas para Cristo. winning over so many souls for Christ. Pero podemos ser como Andrés. But we can be like Andrew. Mira, abre tu Biblia Let's open up our Bibles en el Evangelio según San Juan. into the book of John. Evangelio según San Juan, capítulo 1, The book of John, chapter 1, nos habla de que el verbo se hizo carne. talks about how the word became Nos flesh. habla también del testimonio que dio Juan el Bautista acerca de Cristo. It also talks about the testimony that John the Baptist gave about Christ Cuando dijo que Él era el Cordero de Dios. when he said that Jesus was the Lamb of God. Y mira, ahí en el versículo 35 del capítulo 1, And in verse 35 of chapter 1, mira lo que dice. let's see what it says here. El siguiente día otra vez estaba Juan The following day, John el Bautista, the Apostle, y dos de sus discípulos. was again standing with two of his disciples. Recuerda el Bautista. Do you remember John the Baptist? Yes. Estaba con dos discípulos. He was standing with two of the disciples. Y mirando a Jesús, And as Jesus walked by, que andaba por ahí, John looked at him, dijo, he aquí el Cordero de Dios. and he declared, "Look, there is the Lamb of God." Y le oyeron hablar los dos discípulos. And when John's two disciples heard this, Y siguieron a Jesús. they followed Jesus. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, Jesus looked around and saw them following. les dijo, ¿qué buscan? "What do you want?" he asked. Date cuenta. Let's really take note of this. Juan da testimonio de Jesús. John gives testimony of who Christ is. Dos discípulos de Juan. Two disciples who were John's disciples. Quiere decir que Juan los enseñaba. That means that John taught them. Les decía las cosas que habían de venir. John told them what was going to Les happen. decía, va a venir un Mesías John would tell them that there's a a Messiah coming rescatarnos, a restaurarnos, a acomodarnos la vida. to save us, to rescue us, to put everything in our lives in order. Juan les enseñaba a estos dos discípulos. John taught those two Y cuando disciples. vio al Señor Jesús, les dijo, he aquí el Cordero de Dios. And when John saw Jesus, he said, "This is the Lamb of God. Aquí está. This is him." Y estos que lo escucharon, siguieron a Jesús y Jesús les dijo, ¿qué buscáis? And the two that heard this followed Jesus, and Jesus asked, "What do you want?" Date cuenta, hermano. So let's see this. Cuando nosotros los seres humanos When us as human beings estamos aprendiendo de la Biblia, are learning from the Bible, somos discípulos, we are disciples. encontramos a Jesús We find Jesus, y Él nos pregunta, and he asks us, ¿qué buscas? "What do you want? ¿Qué es lo que estás buscando? What are you looking for? ¿Por qué vienes a mí? Why do you come to me?" ¿Se dan cuenta? Do you see that? Le está diciendo, ¿qué buscáis? Ellos les dijeron, Maestro, How Jesus asks, "What do you want?" And they replied, "Rabbi, ¿en dónde vives? where are you staying?" Date cuenta, estaban enfrente de Jesús. Take note of this. They were standing before Jesus. Jesús les dice, ¿qué buscas? Jesus asked them, "What do you want?" Y ellos le dicen, ¿dónde moras? And they tell him, "Where are you staying?" ¿Dónde vive?
empiezan la conversación con Jesús. They start the conversation with Jesus. Querían conocer a Jesús. They wanted to know Jesus. Tenían a Jesús enfrente They had Jesus right y in front of empezaron them. esa relación. And they started that relationship. Empezaron a hablar con Jesús. They started talking with him. Querían saber cosas de él. They wanted to know about him. ¿Te das cuenta? Do you see that? Mira lo que sigue. Let's see what it Les dijo, ven y ve. He says, come and see. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. It was about 4:00 in the afternoon when they went with him to the place where he was staying, and they remained with him the rest of the day. Vienen los discípulos de Juan John's disciples come, siendo enseñados being taught de lo que tenían que esperar, of what was expected, de lo que había de venir. of what was going to come. Y cuando llegó, And when it came, se los mostró. they showed him. El Cristo había llegado. Jesus had come. El Mesías estaba en sus vidas. The Messiah was in their Y lives. rápidamente empezaron la relación. And quickly, Se they que- started the Se relationship. quedaron con él. They stayed with him. ¿Me van siguiendo? Do you follow? Mira que dice el versículo 40. Look what verse 40 says. Andrés, Andrew, hermano de Simón Pedro, Simon Peter's brother, era uno de los dos que habían oído a Juan was one of these men who heard what John y said había seguido a Jesús. and then followed Jesus. ¿Nos estamos dando cuenta? Are we seeing this? Estamos conociendo a Andrés. Are we getting to know Andrew? Andrés, hermano de Pedro, Andrew, Simon Peter's brother, discípulo de Juan el Bautista. a disciple of John the Baptist. Se le presentó a Jesús He was presented to Jesus y lo siguió. and he followed him. Este es el Andrés del que te quiero hablar. This is the Andrew that I want to speak to you Porque about. no todos podemos ser como Pedro, Because not all of us can be like Peter, pero somos llamados a ser como Andrés. but we are called to be like Andrew. Mira lo que dice. Look what it says. Este halló primero a su hermano en el verso 41. In verse 41, Andrew went to find his brother. Este halló primero a su hermano Simón Andrew went to find his brother Simon y le dijo, hemos hallado al Mesías, and told him, we have found the Messiah, que traído es el Cristo. which means Christ. Y le trajo a Jesús. Verso 42. And verse 42 says, then Andrew brought Simon, Y mirándolo Jesús, and looking intently at Simon, Jesus said, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. your name is Simon, son of John, but you will be called Cephas, which means Peter. Date cuenta, hermano, Let's really see this. lo que hizo Andrés. What Andrew did. Andrés nos trajo a Pedro. Andrew brought Peter. Las hazañas que hemos visto de Pedro, These things that we have seen from las Peter, historias de Pedro plasmadas aquí en la palabra de Dios, the stories that we see written in the Bible about Peter, se las debemos a Andrés. we owe that to Andrew. Cuando Andrés conoció a Cristo Jesús, When Andrew got to know who Christ was, dice que lo primero que hizo en el verso 41, it says that the first thing he did in verse 41, hallar a su hermano Simón Andrew went to find his brother y Simon le dijo, hemos hallado al Cristo. and told him, we have found the Messiah. Date cuenta, hermano, Really see this. no todos podemos ser como Pedro, Not all of us can be like Peter, pero somos llamados a ser como Andrés. but we are all called to be Lo like Andrew. primerito que hacemos cuando encontramos al que nos rescató The first thing that we do when we find him who has rescued es us presentárselo a nuestra familia, is to present him to our family, decirles lo que está aconteciendo en nuestras vidas, is to tell them what is happening in our lives, decirles a quién hemos encontrado. tell them who we have found. Date cuenta, Pedro ya conocía a Cristo sin conocerlo. Know that Peter already knew Jesus without really knowing him. Pues, ¿y por qué dice eso, hermano? We can say, why do you say that? Date cuenta lo que le dijo. Look at what he just said. to Cuando him. fue por él, le dijo, hemos hallado al Cristo. When he went to find his brother, he said, we have found the Messiah. O sea que lo andaban buscando. In other words, they were looking for him. Nos estamos dando cuenta. Are we seeing this? No todos podemos ser como Pedro, Not all of us can be like Peter, pero todos somos llamados a ser como Andrés. but we're all called to be like Andrew, Aprender to learn y traspasarlo. and to communicate it, Decirles. to tell them. Fue lo mismo que hizo Juan. That's the same thing that John did.
Les estaba enseñando He was teaching them. para que cuando llegara el momento de presenciarlo al Señor, So when the moment came to present him with Christ, mostrárselos. it was to show them. Así, hermano, explíquenos un poquito más. You can say, brother, just explain a little bit more. Una manera práctica. Here's a practical way. Somos llamados a ser como Andrés, We are called to be like Andrew, que nos la pasamos hablando de Jesús. and we should always talk about Jesus. Nos la pasamos hablando de Jesús. We should continue to talk about Jesus, Y seguimos hablando de Jesús. and we continue to talk about Jesus. Y cuando lo veamos, And when we see him, que lo palpamos, that we could see him decimos, ese es Jesús. and say, that is Jesus. Cuando nos pasan cosas que la gente dice, bueno, ¿y este cómo fue? ¿Cómo le hizo? And when things happen in our lives and ¡Qué people ask, suerte tienen! how did this happen? Oh my goodness, what luck you have. Ahí están viendo a Jesús, nos falta decirles, es Jesús. That's them seeing Jesus. It just lacks for us Ese. to say, that is Jesus. Es Él el que está haciendo las cosas en nosotros. That is Jesus who is doing things in our lives. ¿Te das cuenta? Do you see that? Andrés, Andrew, trabajando tras de cortinas, he's working behind the scenes. no haciendo grandes cosas, He's not doing these great miracles. no haciendo grandes hazañas, He's not doing these great things. pero llevando personas a Jesús. But he is taking people to Jesus. Date cuenta, Really take note of this. en realidad no todos podemos ser como Pedro, In reality, not all of us can be like Peter, pero somos llamados a ser como Andrés. but we are all called to be like Andrew. Aleluya. Casi no se habla de Andrés. Andrew isn't talked about very much, Casi no se habla de Andrés, pero Andrés está en la Biblia. but Andrew is in the Bible. Mira lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Look what John chapter 6 says. Chapter 6 says, la alimentación de los 5,000. Dice, hermano, esa ya me la sé de memoria. Qué bueno. Jesus feeds the 5,000. You can say, brother, I already know the scripture by memory. That's Qué bueno, so así, good. así ya no la leemos todo, ya te la sabes la historia. Now we don't have to read the whole thing. You already know the story. ¿Recuerda? Remember? Juan nos está explicando John is explaining to que el us Señor Jesús se apartó that Christ, he moved away y se sentó por allá en una pradera and he went out to go sit down con sus discípulos. with his disciples. Y cuando volteó a ver para abajo, And when he turned to look down, vio a mucha gente que lo había seguido porque se querían seguir oyendo de él. he saw so many people had followed him because they wanted to continue to hear what he had to say. Querían conocerlo. They wanted to get to know him. Y los discípulos And the disciples, se empezaron a desesperar. they started to get desperate. Se empezaron a llenar de ansiedad. Dice, hermano, eso no dice ahí. Ponga atención. They started to get frustrated, and you can say, brother, it doesn't say that there, but let's pay attention. Se empezaron a llenar de ansiedad. They started to get filled with anxiety. Y se arriman al Señor Jesús y le dicen, Señor, ya pues ya va a ser hora de que esta gente ya tiene hambre. And they get close to Jesus and they tell him, you know, Lord, these people are going to get hungry. It's about that time. Y le dijo, despídelos para que vayan allá a las aldeas y pues que coman algo porque aquí no va a haber nada. Tell them to go look for their food because nothing's going to here for them. Mira lo que dice el verso 5. Look what verse 5 says. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, le dijo a Felipe, Jesus soon saw a huge crowd of people coming to look for him. Turning to Philip, he asked, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? where can we buy bread to feed all these people? Dependiendo cuál versión tú leas, Depending on the version that you read, si es en español o en inglés, if it's in English or Spanish, lo ponen de diferentes maneras. they put it a little differently. Pero el punto es el mismo. But the point is the same. Dice el verso 6. Verse 6 says, Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. he was testing Philip, for he already knew what he was going to do. Señor Jesús haciendo lo que sabe hacer con nosotros. Jesus was doing what he knows how to do with us. Nos da una prueba para que aprendamos la lección. He gives us a test for us to learn the lesson. En otras versiones dice, dales tú de comer. In another version, it says, you give them to eat. Imagínate, Imagine that. los discípulos, The disciples, 5,000 personas. 5,000 people. Y le dice Felipe, And Philip replied, en el verso 7, in verse 7, 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. even if we worked for months, we wouldn't have enough money to feed them. ¿Te das cuenta? Do you see that? Date cuenta, ya sabemos nosotros el desenlace de la historia. We already know how the story goes. En este momento el Señor Jesús también ya lo sabía. And in this moment, Jesus already knew as well. Y dice ahí,
Juan nos dice que los estaba probando. And it says here that John is saying that Jesus was testing them. Felipe empezó a sacar cuentas y dijo, no hombre, no lo vamos a hacer. And Philip started he started working the numbers, and he said, no, we're not going to be able to feed these people. Date cuenta, Felipe estaba con Jesús, Philip was with Jesus, pero estaba viendo el sistema mundial. but he was seeing the world around him. Y déjame decirte, And let me tell you, cuando estás en Jesús when you are in Jesus y ves el sistema mundial, and you see the world around you, los números no te van a dar. the numbers are not going to make sense to you. Los números no te van a dar. The numbers are not going to work, Y te vas a llenar de ansiedad and you are going to be filled with y anxiety de estrés. and stress Porque estás con Jesús, because you are with Jesus, pero tu mirada está allá afuera. but you're looking at the Y world los around números you, no te van a dar. and the numbers are not going to work Es lo for que le you. estaba pasando a Felipe. That's what was happening to Philip. Ni nos va a alcanzar ni para darles un poquito a cada uno. There's not even going to be enough for us to give even a little bit. Dice el verso 8, uno de sus discípulos, Andrés, Verse 8 says, Then Andrew, hermano de Simón Pedro. Simon Peter's brother. ¿Vuelve a aparecer Andrés? Andrew comes up again. ¿Vuelve a aparecer Andrés? Andrew comes up again. No tan seguro Andrés, He wasn't very sure, pero mira lo que dijo. but look what he said. Un principio que he aprendido yo A principle that I have learned, y Dios me ha bendecido de gran manera. and God has blessed me greatly through it. Mira lo que dice Andrés. Look what Andrew says. Y está un muchacho que tiene 5 panes de cebada There's a young boy here with 5 barley loaves y 2 pececillos. and 2 fish. Mas, ¿qué es esto para tantos? But what good is that with this huge crowd? Date cuenta que va cambiando el sentido. Take note that the sense is starting to shift here. Cuando Andrés habla. When Andrew speaks, Y ese es el principio and this is the principle que aprendí. that I learned. Felipe dijo, de plano no lo vamos a hacer, los números no cuadran. Philip said, no, the numbers don't work, this isn't going to work out. Pero Felipe y Andrés sabían que estaban con Jesús. But Philip and Andrew both knew that they were with Jesus. Mira lo que le está diciendo. Look what Andrew is saying. Esto es lo que tenemos. This is what we have. Pero esto que tenemos, But this, what we have, ¿para qué tanto puede servir? what is this going to work for? Aquí fue donde le dijo el Señor Jesús, And this is where Jesus tells them en el verso 10, in verse 10, hacer recostar la gente. tell everyone to sit down. Y había mucha hierba en aquel lugar y recostaron como un número de 5,000 varones. So they all sat down on the grassy slopes. The Y- men alone numbered about Y 5,000. tomó Jesús aquellos panes Then Jesus took the loaves, y habiendo dado gracias, gave thanks to God, los repartió entre sus discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. and distributed them to the people. Asimismo los peces, cuánto querían. After he did the same with the fish, and they all ate as much as they wanted, Y fueron saciados. and everyone was full. Y fue un milagro que el Señor Jesús hizo. And it was a miracle that Jesus performed. Posiblemente diga, sí hermano, pero un tal principio. And maybe you can say, yes, brother, but where is that principle? Este es el principio. This is the principle. Si sabes que estás con Jesús, If you know that you are with Christ, como Andrés, like Andrew was, vamos a hacer lo que se puede we are going to do what we can con lo que se tiene. with what we have. Y de lo demás se va a encargar Dios. And the rest, God is going to take care of. ¿Te estás dando cuenta? Va a decir, no hermano, eso no dice ahí. Date cuenta. You can say, brother, no, that's not what it says here, but really pay attention. 5,000 personas. 5,000 people. Matemáticamente, razonando en lo como quieras hacerle, no daban los números. Mathematically, reasoning it out, it doesn't matter how you want to put it, the numbers did not go. 5 panes y 2 pececillos. 5 loaves of bread and 2 fish. Y Andrés dijo, hey, vamos a hacer lo que se pueda con lo que se tenga. And Andrew said, are we going to do what we can with what we have? Y Jesús se va a encargar de lo demás. And Jesus is going to take care of the rest. Aleluya. ¿Te estás dando cuenta? Are you seeing that? Empecemos a darnos cuenta Let's start to take note que si nos queremos extender más de nuestra capacidad, that if we want to reach more out than our capacity, nos vamos a reventar. we are going to break. No hay vuelta de hoja. There's no other way. Pero si nos ponemos a hacer lo que podemos con lo que tenemos, But if we are able to do what we can with what we have, el Señor Jesús va a hacer el milagro. Jesus is going to work the miracle.
Él va a hacer el milagro. He is going to do the miracle. Alimentó 5,000. He fed 5,000. ¿No va a alimentar 100? Isn't he going to feed 100? Nos estamos dando cuenta. Are we seeing that? Nos estamos dando cuenta cuando perdemos de vista a las personas que están trabajando atrás de las cortinas. When we start losing sight of these people that work behind the scenes, Nos perdemos principios maravillosos que podemos aplicar en nuestra vida. we lose really amazing lessons that we can apply to our own lives. Y nos evita el estrés, And that helps with our stress. nos evita la ansiedad. It helps us avoid the anxiety. Va a decir, no hermano, lo que pasa es que usted es conformista. No, brother, you're just a conformist. Empieza a practicar ese principio de hacer lo que se puede con lo que se tiene y vas a ver la mano de Dios multiplicando. Begin practicing these principles and you are going to see the hand of God begin to multiply. Dice que Jesús nomás dio gracias a Dios por los 5 panes y los 2 pescados. No dijo, Padre, multiplica, que ocupamos 5,000. It says Jesus only said thanks for what they had. He didn't say, Father, multiply, multiply. Nos estamos dando cuenta. Are we really seeing this? No todos podemos ser como Pedro, We can't all be like Peter, pero todos somos llamados a ser como Andrés. but we are all called to be like Andrew. Traer personas a Cristo. Bring people to Christ. ¿Sabes por qué? Do you know why? Mira lo que dice Efesios capítulo 2. Look what Ephesians chapter 2 says. Aleluya. Ese hermano como es religioso alabando a Dios en medio del estudio. Aleluya. Usted puede alabar a Dios, hermano. Que Él lo está oyendo. You can Amén. praise God when we are studying, amen? Santo. Capítulo 2, Chapter 2 of Ephesians, verso 8. verse 8. ¿Por qué todos somos llamados a ser como Andrés? Why are we all called to be like Andrew? Porque por gracia sois salvos, God saved you by his grace por medio de la fe. when you believed. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, And you can't take credit for this. It is a gift from God. no por obras para que nadie se gloríe. Salvation is not a reward for the good things we have done. Verso 10. None of us can boast about it. Que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, las cuales Dios preparó so we can do the good things he planned de antemano para que anduviéramos en ellas. for us long ago. Entonces, mi querido hermano, So then, si no puedes hacer lo que Pedro hizo, if you can't do what Peter did, no todos podemos hacer como Pedro, not all of us can be like Peter, pero todos somos llamados a ser como Andrés, but we're all called to be like Andrew. traer personas a Cristo. Bring people to Christ. ¿Qué tal nos encontramos otro Pedro por ahí? And maybe we'll find another Peter out there. Aleluya, no sabemos. We don't know. Si no le hablamos a la gente de Cristo, nos estamos perdiendo la chance. If we don't speak to people about Christ, we're losing that opportunity. A lo mejor nos encontramos otro Pedro. Maybe we'll find another Peter out there. Aleluya. Padre, te damos gracias Father, we thank you porque eres bello y para siempre es tu misericordia. because you are wonderful and your mercy is forever. Gracias, Padre, por enseñarnos estas bellas enseñanzas. We thank you for teaching us these beautiful Y aún las lessons. personas que trabajan tras las cortinas de las que nadie quiere hablar. And for those people that work behind the scenes that no one really wants to talk about. Nos enseñan principios importantes que podemos aplicar a nuestra vida para sentir tu bendición. They teach us amazing lessons that we can apply in order to see your blessings in our lives. Gracias, Padre, por mis hermanos que se hicieron presentes en esta tarde. We thank you, God, for the brothers and sisters that have connected tonight. Te pedimos que los bendigas, Padre, de una manera especial. I ask that you would bless them in a very special way. Que sintamos la necesidad. That we would be able to feel that need Que si realizamos que bien no podemos ser como Pedro, and realize that maybe we can't be like Peter, pero fuimos llamados a ser como Andrés. but we were called to be like Andrew. En tu nombre, Padre. In your name, Te lo Father, pedimos y te damos muchas gracias. we ask and we thank you. Amén. Amen. Amén. Gracias, hermanos. Hemos terminado una vez más. Amen. Brothers and sisters, we have finished once Aleluya. again. La palabra de Dios es bella, hermanos. The Word of God is beautiful. Si le ponemos un poquito de atención, If we just pay a little bit of attention to it, nos ahorramos muchos dolores de cabeza. we save ourselves a lot of headaches. Amén, hermanos. Amen. Que Dios les bendiga, que pasen muy buena
bendecida noche. God bless you all. Have a very blessed night. Reciban saludos de mi parte, de mi hija, la traductora. Receive greetings from myself, from my daughter, the translator. Es un gran privilegio estar compartiendo la pantalla con ella It's a great privilege to be sharing the screen together para transmitir la palabra de Dios. in order to reach or spread the word of God. Reciban saludos de mi esposa, And receive greetings as well from my wife, que es una gran ayuda aquí para que esto tenga who is a great help here. un final feliz. And for all of this to have a great ending. Amén. El equipo de producción que es ella. Our production team, which is here. Que Dios les bendiga, hermanos. God bless you all. Síganse lavando las manos cuando menos 20 segundos con jaboncito. Continue to wash your hands at least 20 seconds. Cúbranse su cara Mask up y mantenga su distancia. and maintain those 6 feet. Amén, hermano. Amen. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. God bless you all, and until next time. Amén. Si nos deja Dios, que su estrella brille en nuestro corazón y tener una feliz Navidad. Otra vez, hoy te quiero más que ayer. Amistades de ayer y hoy celebramos su amor. Con los años estar siempre juntos, si nos deja Dios, que su estrella brille en nuestro corazón.